Sarita Murrieta. Oigan, fíjense que nosotros tenemos por acá el destape de una exclusiva. Hace una semana, Lidia Cacho publicó en su columna de Opinión 51 el caso de la denuncia por violencia psicológica, verbal y física de Alejandro Markovich, quien fuera miembro del grupo legendario Caifanes. Resulta ser que su hija Bela Markovich nos da la primera entrevista donde habla justamente de cómo ha vivido ella, su hermano y su mamá esta historia de agresiones. Aquí está. Bela Markovich, hija de Alejandro Markovich, ex guitarrista del grupo Caifanes, habla por vez primera ante las cámaras de televisión y narra lo difícil que fue para ella y su hermano Diego vivir su infancia al lado del músico argentino, cuyo expediente de violencia intrafamiliar fue revelado hace unos días por la periodista Lidia Cacho. Denunciado por su esposa Gabriela Martínez desde 2014, Alejandro enfrenta actualmente una orden de restricción para no acercarse a ella y sus hijos. De acuerdo al expediente destapado por Lidia Cacho, una de las más recientes agresiones que Bela sufrió a manos de su padre fue cuando este le lesionó una clavícula luego de romper todo cuanto encontró a su alrededor con el palo de una escoba. Este es el relato del escenario de violencia verbal, psicológica, física e incluso sexual en el que Bela, su hermano y su madre han vivido desde casi siempre. Lo llaman como una presencia ausente, ¿no? Una persona que está ahí, pero no hay una conexión, pues porque igual no te mira, no te habla. Como familia ha sido difícil, triste y una lucha porque pues mi mamá, por ejemplo, ha intentado mucho o intentó mucho que no fuera así, que tuviéramos otro tipo de imagen paterna, que al final no, lejos de ser mejor, empeoró. Y pasó de ser una ausencia a una presencia de alguna manera incómoda. Para mí no era normal que prácticamente todo el mundo me decía: tu papá me ve muy raro, tu papá es muy raro, no le caigo bien, no le caes bien. Desplantes de desprecio, de ignorar, y que yo lo invitara, por ejemplo, a la escuela, a un evento y se quedara dormido en la mesa. Como demostrándome a mí y a los demás que es que no me importa tu evento. Oye, papá, me hiciste sentir así y tal. Prácticamente como una declaración de sí, ya lo sé, y luego a propósito, y lo seguiré haciendo, y te aguantas, tu papá es raro. Pero la violencia psicológica que Bela, su madre y su hermano sufrían, se sumó la física al grado de que el músico intentó estrangular a su esposa en una discusión que presenció la propia Bela, quien pronto también se convertiría en el blanco de sus brutales ataques. La empezaba primero a empujar, ¿no? Y te sales y te asalto la puerta, ¿no? Entonces de empujones pasó a te empujo y te jalo, ¿no? Y de ahí que la intentó ahorcar. De hecho yo estaba ahí, le quité las manos del cuello. Entonces a mí todavía no me hacía nada físicamente, pero hubo un momento en que estábamos él y yo solos, y yo creo que como no tenía esa persona a la que siempre le canaliza esa agresión, me tocó a mí. En el momento en que mi mamá puso límites importantes de es que no vas a hacer esto, no vas a hacer esto, es una familia, respeta, tal, él agarró mucho odio. Y esta cuestión de las terceras personas que empezó a meter a nuestra vida fue parte de lo que nos hizo alejarnos. ¿Te refieres familiares? ¿Te refieres mujeres, sus amantes? Sus amantes, sí. Decirles que por mi culpa no las veía, que yo decía que eran feas, me agarraba odio. Y me buscaba para amenazarme, para decirme: es que tu papá me ama y tú no lo dejas verme. Y fue una idea de mi mamá de pues que nos fuéramos lejos, porque ya no era solamente, bueno, me hace sentir muy mal, sino es que no sé si esto va a acabar en una tragedia. La denuncia del 2014 es por violencia intrafamiliar. Empezó como una guerra, ¿no? De que mi papá, pues me denuncias de violencia intrafamiliar, pues ahora yo te denuncio de X, pero eran mentiras. Declaradamente mentiras, ¿no? Y mi papá también, por venganza o por no sé qué, hizo mucha falsedad de declaraciones en contra de mi mamá. Pero más adelante, la hija de Alejandro Markovich relata el día que la golpeó brutalmente. Agarró un palo de escoba, empezó a romper todo alrededor. Y también el día en que intentó quitarse la vida frente a su hermano Diego. Y me llamó mi mamá, que mi papá estaba en la ventana. Mi hermano tenía 17 años, yo tenía 21 o 20. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez.
Es muy fuerte. fuerte Cae más escuchar de del relato. repente que se expresen así. De tu padre. De tu padre, sí, de tu papá. No, está durísimo. Y además revelar, a mí me llama la atención, lo comentaba con Rosario, esta parte de ya mi mamá no pudo, entonces mi hijita, pues vas tú, te quedas con tu papá. Esta parte de el núcleo familiar afectadísimo y tampoco poder romper el vínculo, qué difícil. Bueno, Lidia Cacho hablaba justamente en su artículo del síndrome de Estocolmo, que llegas a padecer cuando, ya sabiendo lo que te hizo, el daño que te hizo una persona, sigues al lado de él, incluso pues ahora que tiene cáncer de Cuidándolo. próstata, cuidándolo y alimentándolo y preocupándose por las medicinas y demás. La segunda parte del relato, Bela habla justamente de eso, de cómo en 2 episodios terribles, uno donde él intenta suicidarse enfrente de su hijo, Ay, no. y otro donde ella resulta lesionada de la clavícula porque este hombre, según se narra, tuvo un ataque de ira, y con un palo de escoba rompió todo. Lo Y que de yo no paso entiendo la es si empujó no ha ella y tomado la terapia termina el señor lesionada. nunca. Yo creo que no, o sea, la Oye, denuncia está desde 2014 y está en curso. Ahora hay que Y ver el dónde daño. compran esas escobas, porque yo el primer palacito que suelto con las escobas de hoy se me hace pedazos. Qué burro eres. Pero, Pero además el daño psicológico, ¿no? Que les provoca también De a todo toda la tipo. familia. Pero no O sea, no físico, solo psicológico, psicológico. hacia Bueno, afuera, básico, sí. hacia adentro Sí, también. sí, O sí, sea, no, te habla de completamente. una situación personal que no, perdón, pero que quizá no desea resolver, ¿no? Pues sí, un retrato que no conocíamos y del que ni nos imaginábamos. Y de lo que hablaba Lidia Cacho también es de cómo la fanaticada, pues de pronto quiere cuestionar lo que dicen las víctimas porque admiran en demasía a su ídolo, ¿no? sí, puede Claro. ser que influya de Y repente creen que es lo Pero máximo. lo que está pésimo es que si esta denuncia está interpuesta desde el 2014, Son muchos estamos años a ya. 8 años, 7 años Sí. de que no se haga nada, volvemos a lo mismo. Cuando este tema de violencia tiene evidencia, tiene declaraciones, pues ¿dónde de está toda la guardado familia. el papel? Ahora también cuando de repente la acuerdo. víctima es la figura contraria al famoso, también se actúa de manera distinta y eso tampoco está bien. Tienes un punto. Exacto. Que eso vamos a platicarlo más adelante. Rosarito, está fuerte la información de Qué Markovich. tremendo caso, ¿verdad? Que termine una hija denunciando a su propio padre por violencia psicológica, verbal, física, junto con su mamá y su hermano. Ese es el caso de Alejandro Markovich, quien fuera guitarrista de Caifanes y que hoy está denunciado justamente desde 2014 por estas situaciones. Habla Bela Markovich en exclusiva para Ventanendo. Miren. Bela Markovich puso tierra de por medio entre su padre Alejandro Markovich y ella, luego de enfrentar diversos episodios de violencia verbal, psicológica y física que están relatados en la denuncia que su madre Gabriela Martínez presentó en contra del ex guitarrista del grupo Caifanes en 2014 y cuyo contenido reveló hace unos días la periodista Lidia Cacho. Pero el haberse ido de México a España no fue suficiente para que, según cuenta Bela, su padre la dejara en paz. Empezó a meterse en mi medio, en el medio en el que yo había crecido toda mi vida, tener relaciones con mujeres exalumnas de mi escuela, niñas de mi edad. ¿De qué manera me puedo olvidar yo por mucha tierra de por medio? No hay manera, porque te conoce también, porque sabe lo que te duele, sabe por dónde llegarte. Bela, de profesión diseñadora, regresó a México a raíz de la pandemia de COVID y fue entonces cuando el escenario de agresiones se recrudeció. Pues debido a una tregua que hizo su madre para solucionar un juicio patrimonial con Markovich, la familia volvió a vivir en la misma casa hasta que el músico intentó ahorcar a la madre de sus hijos. Llegaron a un acuerdo con mi mamá por salud a repartir y a acomodar las cosas. Entonces ahí hubo una especie de tregua. Nos costó bastante, pero estuvimos los 4 juntos como para intentar sanar. Ahí fue cuando intentó matar a mi mamá, que fue muy difícil y desgastante porque no le pagaba a mi mamá su parte y había firmado un acuerdo. Ya mi mamá le dijo, te voy a denunciar. Y ahí fue que tuvieron esta discusión y la intentó ahorcar. Y fue cuando yo lo separé y la intentó ahorcar. Y pese a todo el daño que su padre les había hecho, Bela aceptó cuidarlo una vez que fue diagnosticado con cáncer de próstata, gesto que él no agradeció, sino todo lo contrario. Y me lo llegó a decir, es que por tu culpa, porque no me recordaste unas cosas de que yo no sabía de su cerebro, me descuidas y me pasa esto. O sea, me empezó a meter una responsabilidad de su salud muy grande. Pero, ¿cómo fue que Bela decidió dejarlo finalmente?
Desde Francia, donde hoy se encuentra, la joven relata que fue luego de un ataque que sufrió y en el que ella misma temió por su vida. Todo comenzó por el reclamo de Bella que le hizo a su padre por su exhibicionismo con otras virtuales parejas, una conducta con la que, según cuenta, siempre buscó incomodarla. El exhibicionismo, a fin de cuentas, es una agresión también, ¿no? A tu mente, a tu alma, a tus sentimientos. Por ejemplo, me metí a hacer la tarea a los 14 años, que desde que teníamos una computadora todos, abierta a las conversaciones, ¿no? He casado con mi mamá. Entonces yo me volteaba, empezó otra vez a querer como a exhibirse. Entonces yo a ella, adulta, le puedo decir, esto no lo quiero vivir. Y ahí empezó muy agresivo físicamente a decirme, pues, te largas. Decidí irme. Fue mi mamá a ayudarme a mudarme y empezó a exigir así, te vas, pero ya agarró un palo de escoba, empezó a romper todo alrededor. Él me empezó a jalonear muy fuerte, me lastimó mucho, me empujó hacia la ventana. Y mi hermano, una vez más, me lo quitó de encima, que yo no sé hasta dónde hubiera llegado. Y ya para mí eso ya fue inaceptable. Lastimosamente, este no fue el único episodio extremo que Bella y su hermano Diego sufrieron. Este último, por ejemplo, fue testigo de cómo el músico intentó suicidarse. Me llamó mi mamá que mi papá estaba en la ventana. Total que mi hermano es muy grande, muy alto. Y entre mi hermano y mi mamá lo lograron controlar. Creo que mi mamá le puso algún calmante para que se debilitara y mi hermano fue el que lo jaló. Después empezó a decir que no es cierto, que lo hice nada más para molestarlos. Claro, yo me quise suicidar por tu culpa. Y luego, claro que no lo hice para molestarte. Y te lo hice tan en serio que ya no sabes, ¿no? En otra entrega, Bella denuncia a Alejandro Markovich por violencia física y aún así es requerida en un hospital para velar por su salud. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Híjole. Mire. Mañana más. Tenemos más porque la entrevista es muy extensa y narra pues todo este tipo de episodios tan terribles. Está tremendo. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.